Bienvenidos. Soy Josep María Puig, el presidente y, vicepresidente de Cohabitac y director general de estrategia de Fundación Habitat 3. De parte de Cohabitac, las compañías que promueven la vivienda social y vivienda asequible en Cataluña, os damos las gracias por vuestra atención e interés en escuchar las diferentes perspectivas de los ponentes de este panel. Confiamos en que esta mesa, en la que está Cluid Housing de Irlanda, Provivienda Cohabitac y la Cátedra UNESCO de Vivienda Social de la Universidad Rovira i Virgili, os dé nuevas perspectivas acerca de vuestras ideas de hacer la vivienda más asequible, especialmente para los más vulnerables. Con estas palabras, también queremos expresar nuestra gratitud a los organizadores de este festival de vivienda social por facilitar la organización de este acontecimiento. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Josep. Me llamo Damaris Barajas, soy directora de planificación en Provivienda. Somos coorganizadores y la voluntad de Cohabitac y Provivienda es avanzar en la cooperación mutua para promover un nuevo modelo de vivienda social y asequible en España. Y el sector de organizaciones sin ánimo de lucro es clave. Vamos a hablar de diferentes fórmulas para alcanzar este objetivo, sobre todo organizaciones sin ánimo de lucro que van a promover la provisión de vivienda social y asequible. La fórmula en España todavía se encuentra en sus etapas más incipientes, pero ha demostrado tener éxito en nuestros países, así que queremos que se vuelva la norma en España para nuestro modelo de vivienda social. Ambas organizaciones están determinadas en impulsar este modelo y generar un cambio a la vivienda social. El cambio de paradigma que mencionaba Ada Colau esta mañana, esta fórmula será lo que debatamos hoy. No queremos quitarle más tiempo a los expertos, así que pasaremos la palabra a Ainara, que va a ser un poco la moderadora de este panel. Muchas gracias, Ainara, y gracias a todos. Muchas gracias a Josep y Damaris por la introducción, por la presentación, y muchas gracias a los organizadores de la sesión, del festival, y a todos vosotros por estar aquí. Hoy vamos a mantener un diálogo en el que hablaremos de nuevos modelos para proveer vivienda social y asequible por organizaciones sin ánimo de lucro. Va a estar estructurado en 3 rondas de diálogo, además con una posible cuarta ronda. Y queremos escuchar las preguntas que vosotros queréis hacerle a los ponentes. Para poder hacer eso, tenéis un código QR en la diapositiva detrás de mí. Podéis hacer las preguntas ahí que queréis, rellenando el formulario que veáis en el código QR. Si no tenemos tiempo para resolver todas las preguntas que hayáis formulado, los organizadores responderán esas preguntas y publicarán las respuestas en las páginas web de Provivienda y Cohabitac. Habiendo dicho esto, voy a empezar esta primera ronda de diálogo, que va a ser sobre introducir el trabajo que están haciendo las diferentes organizaciones del panel. Y voy a empezar con una muy breve presentación de los ponentes que están hoy con nosotros aquí, breve e injusta por todo el trabajo que hacen y han hecho en sus carreras. Tenemos a Xavier Maurí. Xavier es el director general de Habitat 3 y miembro de Cohabitac. Tiene muchísima experiencia trabajando con la provisión de vivienda social y asequible, y desde 2014 está al frente de Habitat 3, que es una de las principales asociaciones de vivienda inclusiva en el Estado de España. Tenemos también a Elena, que es responsable de investigación y evaluación en Provivienda. Voy a tener que leer un poquito más acerca de la carrera y trayectoria de Elena.
ha coordinado el proyecto Alianzas para la vivienda asequible desde el no lucro, concretamente el diagnóstico y trabajo en la red del tercer sector para la provisión de vivienda financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Tiene más de 20 años de experiencia en vivienda y urbanismo para varias universidades, organizaciones privadas y diferentes administraciones, especialmente a nivel local y autonómico. También tenemos a Steve Loveland, que es Resident Engagement Manager de Clwyd Housing de Irlanda. Tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de servicios para personas sin hogar y para personas drogodependientes, y también es miembro de Social Valley Ireland. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Lunia Lambea, que es la subdirectora de la Cátedra UNESCO de Vivienda en la Universidad Rovira i Virgili y es la codirectora del curso de posgrado en políticas de vivienda, además de profesora en esta Universidad Rovira i Virgili. Y habiendo dicho esto, vamos a empezar con el primer bloque de preguntas y voy a empezar contigo, Nuria. Bien. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la relevancia de hablar de los modelos para proporcionar viviendas sociales y asequibles a través de organizaciones sin ánimo de lucro? ¿Qué es lo que te llevó a elegir estudiar estos modelos en tu tan premiada disertación, los diferentes modelos europeos de la provisión de vivienda social y asequible? Gracias por la presentación y gracias también a los coorganizadores de esta sesión, Provivienda y Cohabitat, por tenernos aquí, por habernos invitado, y también me gustaría dar las gracias a mis compañeros de aquí que participarán conmigo, también al profesor Mullins, que fue el enlace entre nosotros, y Clwyd. No está aquí, pero ha tenido un papel fundamental. Para responder tu primera, pero para nada fácil pregunta, creo que podríamos estructurar la respuesta en dos partes. La primera es por qué es importante hablar de la gestión y después por qué nos centramos en este modelo privado o de organizaciones sin ánimo de lucro o de otras asociaciones de vivienda europeas. Probablemente aquellos que sean de Cataluña, de España, conocen ya esta parte, pero creo que es importante dar una pequeña visión general y un contexto breve. ¿Por qué estamos hablando de la gestión de la vivienda social? ¿Por qué estamos tan siquiera hablando de gestión? Y ya es un gran logro, porque hace una década no era tan frecuente hablar de la gestión de la vivienda social. Era frecuente hablar de la producción, de la construcción, pero no de la gestión disponible. Y esto es porque históricamente España, las políticas de vivienda han estado relacionadas con políticas económicas y la mayoría de la vivienda social construida era para vender y no para alquilar, y no existía la necesidad de, en general, gestionar esas existencias. Habiendo dicho esto, nuestro punto de partida fue la crisis de 2007-2008 y, bueno, una concatenación de crisis que pusieron la producción de la vivienda social en alquiler bajo el foco. Y aquí es cuando se encienden las luces rojas y vemos las dificultades en la construcción de estas estructuras y su gestión. Todas las estructuras que necesitamos para aumentar por 3, 4, incluso 5 las existencias actuales que tenemos, porque tenemos distintos retos. Primero, una falta de cifras, falta de datos. Esta mañana hemos oído un 2%, un 1%. La realidad es que estas cifras no podemos confiar en ellas. El stock de vivienda social concreto es desconocido, los conceptos no están claros tampoco. ¿Y dónde están esas viviendas? Pues en qué condiciones, quién las gestiona. Pues todo esto no es fácil de determinar. Tenemos esta falta de cifras. También tenemos muchas entidades que gestionan y proporcionan la vivienda social, porque una cosa que mencionaremos hoy es que no tenemos un marco legal para todo esto, para ponerlos bajo el mismo paraguas. Por tanto,
hay una gran variedad. Hay entidades públicas, cooperativas, privadas, organizaciones sin ánimo de lucro. Y tenemos también una diversidad de regímenes de vivienda social. Por tanto, hay muchos programas, muchos regímenes legales. Nos enfrentamos a dificultades y complejidades en ese sentido también. Diferentes calendarios, diferentes programas, diferentes gobierno multinivel. Esto añade complejidad y esa complejidad es incluso más relevante cuando hablamos de los beneficiarios de esa vivienda social, porque con esta concatenación de crisis, la gente accede a esta vivienda y aquellos que la hacen son más y más vulnerables, así que tenemos que enfrentarnos a esto también. Ahí es cuando la gestión es importante y tenemos que ver en qué puntos y tenemos que mirar a aquellos países que han estado gestionando stocks muy grandes de vivienda social durante décadas para aprender no únicamente de sus logros, pero para aprender también de los retos, los riesgos e incluso los pasos erróneos que se han dado. Y esto me lleva, voy a intentar decirlo rápidamente, pero ¿por qué nos centramos en un modelo de asociación de vivienda social con organizaciones sin ánimo de lucro? Bueno, pues aquí hemos mencionado que se trata de un modelo que prevalece en países con un gran stock de vivienda social en alquiler, y esto también son datos de la OCDE. Es un modelo con esta naturaleza híbrida que proviene de organizaciones filantrópicas o basadas en la comunidad que han avanzado y han creado esta naturaleza híbrida entre el Estado, la comunidad y el mercado. Y esto les da puntos interesantes en los que se enfocan, y para mí este es el punto clave. Se centran en la involucración de los arrendatarios, inquilinos, también la comunidad. No se trata únicamente de la gestión de la vivienda, sino también de las personas. Y esto viene con la diversidad de actividades que tienen, diferentes fuentes de financiación que hacen que este modelo sea muy interesante. También la nueva agenda urbana, ya no nueva, pero bueno, la última. Hablan de la importancia de vincular, si queremos superar la inclusión social, tenemos que vincular la vivienda social con el empleo, con la educación, con la salud. Y esto es algo que las asociaciones de vivienda han estado haciendo. Un modelo que se recomienda también en distintos informes y estudios internacionales, y que yo creo que, bueno, por último y no por ello menos importante, ahora son muchos y muy grandes en el sector, pero es cierto, Steve seguramente hable de esto después, tienen un origen que no está tan lejano a donde estamos nosotros ahora. Así que, bueno, es un comienzo. Bueno, muchísimas gracias, Nuria. Creo que ha sido una muy buena intervención hablándonos de algunas de las ideas clave que estructurarán este diálogo. La importancia de la gestión, ahora que hablamos de gestión, se trata de la importancia también de aprender de lugares en los que este tipo de modelos han estado implementados durante un periodo de tiempo admirable. Y en ese sentido, Steve, de Cluid Housing, bueno, creo que vamos a seguir aprendiendo de tu experiencia contigo. ¿Qué puedes decirnos de Cluid Housing? ¿Qué es y cómo nació y cómo consiguió llegar a ser la gran organización que es hoy en día? Bueno, en primer lugar, quiero reiterar lo que ya ha dicho Nuria. Quiero agradecer a los organizadores de aquí hoy por habernos invitado. Va a haber mucho aprendizaje, no sé si va a haber mucho aprendizaje por mi parte hoy aquí, pero sí que voy a decir que aunque vengo de Irlanda, obviamente soy escocés, así que intentaré aligerar un poquito mi acento, porque, bueno, ni siquiera mi familia me entiende, los irlandeses no me entienden, los escoceses no me entienden, así que, bueno, veremos a ver qué pasa con la traducción y los intérpretes. Bueno, Cluid es una organización benéfica sin ánimo de lucro que ha proporcionado ayuda a más de 10.000 viviendas y personas
se fundó en 1994, así que el año que viene seremos ya 30, tendremos 30, cumpliremos 30, y algo que nos enorgullece es que nuestro primer empleado es nuestro actual CEO, así que bueno, a algunos residentes les gusta escuchar que nuestro CEO era una persona que iba desde el centro hasta su casa en bici a trabajar cuando empezó, así que bueno, no le pedimos que ya vaya a pedir alquileres en bici, por supuesto, pero bueno, hay un gran crecimiento ahí en cuanto al Cluid, que se originó en un primer momento, y el tamaño de la organización que tenemos hoy en día. Incidentemente, el nombre Cluid es una palabra irlandesa para el asiento que hay al lado del fuego. Era uno que estaba en la esquinita justo al lado del fuego para un invitado más vulnerable, una persona más mayor, un miembro mayor de la familia. Y es algo que nos gusta incluir en nuestra misión, nuestra visión, tener ese asiento justo al ladito del fuego para nuestros residentes, que siguen siendo centrales en todos nuestros procesos de toma de decisiones. Y en cuanto a su impacto, Cluid Housing ahora mismo en el mercado, pues el sector ha incluido mucho el de vivienda social, ha proporcionado un 43% de toda la vivienda social que se movía en el año pasado, y existe la expectativa en los programas de gobiernos de que seguirán proporcionando un 43% de todos la vivienda social que se va a proveer durante toda esa planificación hasta 2026. 21.000 propiedades se prevé. También gran crecimiento en la última década, donde el sector ha crecido en un 2000% en cuanto a unidades, en cuanto a cantidad de unidades. Bueno, es realmente impresionante. Muchísimas gracias por hablarnos del origen del nombre de la organización, que yo también creo que nos llama la atención el tercer elemento que es crítico para este debate, que es la necesidad de poner en el centro las necesidades de las personas, garantizando que forman parte del diseño y la implementación de las soluciones. Voy a pasar a nuestros compañeros de Provivienda y Cohabitac y Habitat 3. Y voy a preguntaros o haceros las mismas preguntas que le he hecho a Steve. ¿Qué nos podéis decir acerca de Provivienda y Cohabitac? ¿Qué son, cómo nacieron y qué impacto tienen en los sistemas de vivienda catalán y español? Gracias, Ainara, y gracias a la organización del festival y a los otros compañeros por esta fantástica presentación. Voy a intentar hablar brevemente de la historia de Provivienda. Provivienda fue fundada en 1999 como parte de un proyecto que tenía como objetivo facilitar la emancipación de las personas jóvenes. Para conseguir esto, creó un programa de vivienda social y asequible en alquiler con una serie de incentivos para los propietarios de las viviendas, para que la gente joven pudiera acceder a la vivienda. A finales de los 90 se establecieron programas similares para migrantes y otros grupos vulnerables en asentamientos informales, personas sin hogar, refugiados de Bosnia, gente con problemas mentales en su inicio de institucionalización. Y se hizo a través de programas que se enfocaban en diferentes abordajes de vivienda y metodologías impulsadas por Vivienda. Provivienda desarrolló un papel como mediador en proveedor de vivienda, también incorporando apoyo profesional social. Funcionó esta mediación muy bien desde el principio y fue muy bien recibida por las autoridades. Por tanto, se volvió en una política pública en muchos lugares, en muchos municipios. Y en el año 2011 el programa se finalizó con el premio Habitat y llevamos a cabo una evaluación de impacto recientemente utilizando el retorno de la inversión social, que dio un 1,35 euros por cada euro invertido. Ese es el retorno que proporcionó. En este sentido, Provivienda ha contribuido a las soluciones de vivienda innovadora en el sistema de vivienda, mucho o gran parte de lo cual se ha desarrollado como políticas públicas. Por ejemplo, Provivienda ha proporcionado soluciones a personas sin hogar en el sistema de refugios
tradicionales con Ocarsi en alianza y ha tenido un impacto muy positivo en España y se ha convertido en la estrategia nacional para combatir las personas sin hogar. Más de 400 unidades y también ha acompañado a los beneficiarios en temas relacionados con vivienda con la presencia de especialistas y técnicos en vivienda. Este modelo de provisión de vivienda ha sido replicado en otras situaciones de exclusión de vivienda, como mujeres víctimas de violencia de género, refugiados, en procesos de institucionalización y prevención. Y Provivienda, desde su origen, ha gestionado más de 67.000 viviendas y solo en 2022 ha gestionado 2.500 viviendas. Gracias. Bueno, no sé si funciona. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias por invitarnos. Formamos parte de la organización en este panel, pero estamos encantados de estar aquí con todos estos compañeros que están contando cosas tan interesantes. Para nosotros esta sesión es muy importante porque queremos mostrar lo relevante que es nuestro trabajo y en este caso somos una federación, Cohabitat, que es una federación de 15 fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan y gestionan vivienda social y asequible. Y para nosotros este apoyo social es muy importante para los inquilinos. Nacimos hace unos 20 años y somos muy diversos porque somos 15 organizaciones distintas. Nacimos en distintos momentos. Tenemos organizaciones que tienen 70 años, otras 40, otras 30 y la más joven tiene menos de 10 años. Y el origen son diversos también. Hay algunas organizaciones religiosas, otras que tienen objetivo filantrópico de individuos en particular, algunos emprendedores, algunos profesionales y el tercer sector. Creo que esto es muy importante. El sector terciario en muchas organizaciones, pues, el tercer sector en algunas partes decidió iniciar estas fundaciones, las primeras fundaciones, porque, bueno, en España ya se ha explicado en el auditorio anteriormente, era muy común vender lo social, era como un oxímoron, vender lo social, pero aquí era común, era frecuente. Aquí solo tenemos este 2%, pero producimos millones de viviendas sociales, 6 millones, 7 millones, pero perdimos porque vendimos y después de unos años ya no era social y se perdió y es una vergüenza porque perdimos muchos recursos, pero ahora no tenemos ya este 10% o 15% que tienen en otros países. Pero las primeras fundaciones empezaron a vender a un precio muy asequible, muy social, para demostrar a las personas o para ayudar a las personas que no podían acceder al mercado, pues podían comprar. Pero después de varios años estas fundaciones empezaron a cambiar y moverse hacia la vivienda social y asequible en alquiler. Y ahora nos dedicamos a la vivienda social y asequible y sobre todo vivienda social inclusiva. Apoyamos a personas en situación muy vulnerable, a los sin techo y a personas en otro tipo de situaciones. Trabajamos por Cataluña y, por supuesto, especialmente en el área metropolitana, pero por todo el territorio también. Y en nuestra historia, de forma conjunta, promovemos más de 10.000 apartamentos y gestionamos en la actualidad más de 3.500 unidades. Y cada año aumenta porque estamos en un momento en el que estamos promoviendo y comprando mucho más. Y ahora gestionamos un 7% del stock total de la vivienda social aquí en Cataluña y tenemos el compromiso, y esta es una oferta a la Administración, que bueno, no sé si hay alguien aquí, pero en Cataluña y en España podemos
producir cada año 1000 apartamentos. 1000 viviendas. Esto no es mucho, pero bueno, más adelante podremos proporcionar más y después podemos hablar de la estabilidad y de los marcos. Si queréis, Cohabitac es el resultado de esta red que ha trabajado en conjunción porque hacen falta fuerzas para hacer mucho más y mejor. Sí, ahora sí que funciona. ¿Funciona? ¿Sí? ¿Me oís? Vale, perfecto, este funciona. Bueno, muchísimas gracias a ambos de vuestras intervenciones. Creo que podemos hablar de un elemento crítico que es el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro en encontrar modos innovativos a través de los cuales las políticas de vivienda social se pueden utilizar como palanca para la inclusión social. Y esto es necesario, es una palanca crítica y esencial mediante la cual se pueden abordar problemas de la sociedad. Personas sin techo, hablabas de las dificultades a las que se enfrentan pues, los jóvenes en nuestras sociedades en cuanto al acceso a la vivienda y hablabas también de la diversidad que existe, en este caso, pues dentro del ecosistema catalán y español y cómo Cohabitac es una pieza clave y fundamental en el apalancamiento de las sinergias que tienen lugar en las diferentes organizaciones. Habéis hablado de vuestros orígenes, de vuestras evoluciones y antes de pasar a Nuria para hacerle una pregunta, porque vamos a pasar ahora a la segunda ronda de diálogo, me gustaría preguntar a Provivienda, a Cohabitac y a Cluid Housing si hay algún factor clave que os gustaría hablar de vuestra experiencia acerca de cómo Cluid Housing se convirtió en la gran organización que es ahora, con el peso que tiene actualmente dentro del sistema de vivienda irlandés. ¿Hay algún factor clave para acelerar este establecimiento y consolidación para que pudiésemos tenerlas en cuenta y quizás traducirlas al sistema de vivienda catalán y español? Bueno, probablemente hay cierto valor en volver 30 años atrás. A mediados de los años 80 había un 75 asociaciones de vivienda con una provisión de unas 2000 viviendas. Ahora tenemos 500 asociaciones en el sector que proveen 1500. Y esto ocurrió a mediados de los 80, porque estas asociaciones iniciales eran semifilantrópicas y con frecuencia tenían una conexión religiosa también. Proporcionaban vivienda para las personas más mayores, personas con discapacidades, personas que eran pues sin techo. Y estaba 100% financiado por ayudas, pero para esos cohortes específicos. Por eso hubo esa expansión, pero 10 años después, cuando el modelo CSS se introdujo, que proporcionaba de nuevo un 100% financiación a través de ayudas para la provisión de vivienda generalizada, y eso condujo a la entrada de muchas viviendas en más. Vale la pena mencionar que en el periodo de mediados de los 80 hasta principios de los 90 hubo un cambio en cuanto a la financiación de la provisión de vivienda desde el gobierno local y del gobierno central. Eso promovió el crecimiento también. Los gobiernos han esperado que el sector haga mucho de levantamiento de peso en cuanto a cumplir con sus planes, por supuesto. Ya se ha dicho esta mañana que el 43% de la provisión esperada para los próximos 4 años lo llevarán a cabo el sector de organismos de vivienda. Es un catalista enorme, un catalizador enorme, pero otra cosa que vale la pena mencionar es el papel que la confianza desempeña como acelerador. Y también vale la pena mencionar que Simon Brook era nuestro responsable de política, que ya no está con nosotros, pero hace 20 años elaboró un informe de desarrollo del sector y habló de un par de retos ahí. Uno de ellos era
fue el desequilibrio relativo entre cómo se veía la vivienda social en comparación con la propiedad de una vivienda o la ocupación de una vivienda. Y también el motivo por el que habían organismos de vivienda aprobados era que aquellas asociaciones voluntarias que existían, pues había cierta conexión o tenían cierta conexión entre ellas y que había menor capacidad porque eran voluntarias. Y ha habido mucho más apoyo ahora, bueno, pues de el Consejo Irlandés, que es una federación nacional para la vivienda, unos 270 asociaciones que trabajan con ellos ahora. Y bueno, esa construcción de confianza con los socios, con los colaboradores, con los diferentes gobiernos nacionales y locales para que se nos vea como alguien que puede trabajar en colaboración para poder cumplir con todos los objetivos. Esto ha sido muy importante, que seamos vistos como capaces de proveer viviendas de buena calidad y de alta calidad, y que lo hacemos bien. No descontaría ese valor, ¿no?, que tiene la confianza como acelerador de crecimiento. Y ese viaje no acaba. Si llegamos al punto en el que ya no hace falta confianza, pues es cuando empiezas a tener problemas. Siempre tienes que esforzarte por tener una regulación y una normativa más fuerte, un mejor gobierno, para que se te pueda ver como un socio comprometido que trabaja con el gobierno para poder proveer los objetivos de vivienda social. Pero sí, la confianza es un acelerador clave. Muchas gracias, Steve. Creo que es muy importante y quiero muy rápidamente hablar con ambos y preguntaros cómo lo que ha dicho Steve resuena o no resuena con vosotros. Y preguntaros cómo pensáis que es la situación actual de cambio en el sector español y en el sector catalán, muy rápidamente. La última palabra de Steve ha sido trust, confianza, y creo que es muy importante, porque a veces la administración pública y a veces nosotros pues no tenemos esta confianza y trabajamos de forma conjunta, estamos los unos al lado de los otros y tenemos que trabajar conjuntamente. Por ejemplo, tenemos un gran problema, que no es el porcentaje de la vivienda social, sino la inversión pública. Ahora es 0,1% del porcentaje del PIB del país. Es lo que se dedica a la vivienda social. Creo que esto debe cambiar si queremos hacer cosas serias, porque sin dinero pues no se puede hacer nada. Y creo que la confianza y las redes para que nosotros podamos trabajar juntos, con Habitat, que estamos aquí en Cataluña, no lo he dicho antes, pero para nosotros es muy importante porque después de la crisis financiera en 2008, pues tuvimos un gran problema, no teníamos dinero suficiente, pero creo que ahora estamos más fuertes que entonces, porque ahora tenemos más, somos más fuertes y tenemos más capacidad para defendernos ante la administración pública. ¿Por qué? Porque decidimos hacer con el tercer sector y otras organizaciones, pues ahora trabajamos en mayor colaboración y estamos más presentes, nuestras propuestas están más presentes en las agendas. Creo que esto es algo clave que queremos intentar y hacer. Podemos provocar el cambio, no esperar a que los políticos decidan, sino que nosotros podemos provocar el cambio. Y creo que esta sesión para nosotros es muy importante y tratamos de hablar en otros lugares también, pero bueno, es importante provocar este cambio. Sí, gracias, Steve, gracias, Xavier. Voy a intentar resumir la idea principal que trataba de explicar. Si intento hacerlo más breve, el punto principal de esta pregunta podría ser que Provivienda ha dado un paso o está dando un paso desde un modelo de proveedor de vivienda social que se enfrenta a perfiles emergentes y
personas con situación de riesgo de exclusión de vivienda con subsidios como medio de financiación y está dando grandes pasos tratando de convertirse en una asociación de vivienda. Recientemente desarrollamos el último plan estratégico y nos dimos cuenta de que, dado el mercado inmobiliario y nuestro pequeño stock de vivienda, pues debíamos fortalecer nuestras acciones que tenían el objetivo de que nos convirtiésemos en una asociación de vivienda y, de hecho, queremos promover un modelo de provisión de vivienda social y asequible sin ánimo de lucro que se centra concretamente en este enfoque sin ánimo de lucro. Bien, muchísimas gracias a todos vosotros. Creo que este quinto elemento de la confianza, que está muy vinculado también a la idea de la corresponsabilidad, emerge también como uno de los componentes estructurales de este debate. Voy a hacer algo que es un poco trampichuela. Voy a preguntarle a Nuria que me dé su perspectiva, la perspectiva que tienes este abordaje comparativo del estudio de este tipo de modelo en diferentes estados europeos. Así que, en tu punto de vista, desde esta perspectiva comparativa, ¿cómo identificarías como elementos clave, que ha mencionado Steve, Xavi y Elena, que también han mencionado algunos otros elementos? Así que, desde tu perspectiva comparativa, ¿añadirías otros factores? Y pasaremos a la segunda ronda de diálogo en la que hablaremos de retos y oportunidades. Así que si puedes identificar estos elementos clave o factores clave que han motivado el cambio y el crecimiento y hablar de qué retos y oportunidades se podrían derivar de él, pues sería fantástico. ¿Tenemos una hora para eso? Madre mía, qué pregunta. Bueno, creo que uno de los elementos clave ya se ha mencionado por tres de ellos, que, un gran acuerdo aquí, es la financiación. Y voy a hablar de eso, pero creo que es el segundo elemento, porque para mí estudiar los diferentes modelos europeos de vivienda social, pues vemos que los caminos que han andado son distintos. El origen es el mismo, como mencionábamos antes. Son estas pequeñas organizaciones filantrópicas, religiosas a veces incluso. Pero ¿cómo consiguieron tener esta posición tan dominante en el sector? Y aunque los caminos hayan sido distintas, de algunas que están más controladas de forma pública, otras menos, otras financiadas más públicamente y otras menos, pero bueno, para mí hay dos elementos clave ahí. El primero, y el más decisivo, es la creación y la existencia de un marco legal específico para esos proveedores de vivienda. A pesar de ser una asociación, una fundación, e incluso en Reino Unido o en Inglaterra, las sociedades o las compañías limitadas están bajo el mismo paraguas. Por tanto, hay que cumplir con ciertos requisitos y ser un organismo aprobado, no lo voy a decir en holandés, pero un proveedor de vivienda autorizado, vamos. O instituciones de vivienda social o pública en Países Bajos, por ejemplo. El primer elemento clave es tener este marco legal específico que nosotros no tenemos en España ni en Cataluña. Esto les dio a esas entidades, a esas organizaciones, un reconocimiento legal y un respaldo legal. Y tenían en cuenta, cuando diseñaban e implementaban las políticas, pues tenían esto en cuenta. Tenían que seguir ciertos requisitos, por tanto ya tenían cierta orientación y guías acerca de qué tenían que hacer en cuanto a gestión, en cuanto a ser viables económicamente hablando, qué tipo de actividades se les permitía o no hacer, en términos de seguir distintas fuentes de financiación. Así que, a pesar de su naturaleza legal o jurídica, pues desempeñaban un gran papel en el diseño e implementación de las políticas.
El segundo punto aquí es que, estando bajo este paraguas, no podían acceder a financiación pública, y es algo que se ha mencionado. Así que bueno, esto es sí que podían. Entonces, en los 80 y en los 90, el siglo pasado, pues el gran cambio o el punto de inflexión para estas organizaciones fue ese, que hubo una gran inyección de dinero público a esas entidades, también a través no solo de ayudas y subsidios, pero también acceso a terrenos o transferencias de stock de vivienda social. Y esto significó que la administración pública estaba facilitando a que estas entidades creciesen en el sector bajo ese marco jurídico y con esos requisitos. Y la administración pública desempeñó un papel más estratégico, más que un proveedor principal, que se cedió a las entidades, y esto permitió que las entidades creciesen, que acumulasen capital, activos en propiedad, y con esos activos de vivienda pues podían tener inversiones de bajo riesgo en los mercados de capital o mercados financieros, y su renta principal pues son los alquileres que reciben, por supuesto, pero si tienes un gran stock de vivienda, pues es mucho más fácil. O incluso si querían renovar la propiedad o tenían diversificación de actividades y fuentes de financiación, y eso es lo clave, pero el punto de partida es esta acumulación de activos como garantía al principio. Lo que a la vez me gustaría mencionar que todo no es súper fácil, sino que existen riesgos, por supuesto que existen riesgos. La vivienda social, uno de los elementos clave es la involucración y la participación de los inquilinos, como habíamos dicho, y la participación de la comunidad. Pero, por supuesto, entrar en esas fuentes más privadas de financiación significa crear, fusionar, crear estructuras en grupo. Tenemos que equilibrarlas para poder no perder esa visión local, esa involucración de los inquilinos, porque hace falta personal más cualificado si entramos en este tipo de actividades, así que es más difícil involucrar a los inquilinos. Por supuesto, si no quieres que te vean como un riesgo, pues se puede evitar el alquiler a grupos vulnerables, claro, pero eso son cosas que probablemente se tengan en cuenta, y también los peligros pues morales, ¿no? Y entrar en mercados de capitales que pueden ser muy peligrosos en ese sentido. Así que esos son riesgos que se tienen que tener en cuenta. Pero para mí esos serían los elementos clave: crear un marco legal para todos los proveedores de viviendas y después darles ese poder, y que la administración pública actúe más como facilitador, estableciendo, digamos, las normas, pero después permitir que las entidades sean las que lo hagan. Y debo decir que esto es algo que todavía no tenemos, y que la ley 1220, pues, que es la actual y vigente, no habla de la gestión de vivienda social y no crea ese marco legal que hubiera sido, ¿no?, el punto perfecto, el momento perfecto para hacerlo. Incluso complica más al sector porque crea distintos conceptos de vivienda social, de vivienda protegida, de vivienda limitada, y crea distintos conceptos de vivienda, y es incluso algo que añade complejidad. Y un libro que publiqué hace un año, después de mi tesis doctoral, pues creé un primer borrador de cómo este marco jurídico podría funcionar, y desde la universidad pues también creamos un certificado de buena gestión de vivienda social, porque vemos que las entidades necesitan esas guías, necesitan tener esa transparencia, necesitan saber o necesitan certificar que lo que están haciendo es gestión de calidad
y que su gestión es eficiente y sostenible y sigue criterios de calidad y que, bueno, lo que hicimos fue seguir investigación internacional y nacional para poder crear esos parámetros que deben cumplirse para que uno considere que la entidad cumple todos los requisitos mínimos para gestionar debidamente la vivienda, pero no únicamente la vivienda, las personas también. Y Habitat 3, por ejemplo, fue parte del proyecto piloto y dimos el certificado ahí, igual que Smausa, que es una de las entidades que existen en Cataluña. Estamos ahí, en el camino, pero creo que un marco jurídico es algo clave. I didn't look at the clock. You know, it was like a very well condensed hour worth of key messages. And so there's something that I'm really enjoying from this conversation, and it is that we're talking about trust. And we're talking about trust in terms that are not abstract. La importancia de tener un marco jurídico coherente que permita construir confianza. Comunicar esta idea de que la gente que está involucrada en la provisión de vivienda social asequible en organizaciones sin ánimo de lucro lo pueden hacer con calidad. Así que creo que esto es un elemento muy importante vinculado también con la confianza y la corresponsabilidad que mencionábamos antes. Voy a aprovechar que has mencionado estas dos cosas clave, la necesidad de tener un marco jurídico y la necesidad de que las instituciones nacionales y locales de gobierno tengan un rol más facilitador con respecto a la provisión de vivienda social y asequible por organizaciones sin ánimo de lucro. Y voy a aprovechar estos dos elementos como elementos guía para la segunda parte del diálogo. Steve, ahora te preguntaré a ti. Según tu experiencia, ¿cuál es tu relación? ¿Cuáles son los principales retos relacionados con la normativa en Irlanda con esta idea de recibir ayuda de las instituciones estatales de tu país? Bueno, me gusta cómo lo has enmarcado. Mezclas retos y oportunidades en cuanto al entorno regulatorio, porque, bueno, con mucha frecuencia ocurre que la normativa se puede ver como algo que va a crear una carga regulatoria sobre las personas. Y lo ves desde una mentalidad más de reto que no de oportunidad. Pero la normativa es algo bueno. En entornos complejos de vivienda social, pues sí que la normativa está es algo muy positivo. Construyen resiliencia y ya lo habéis identificado en vuestros discursos. Les da fuentes de financiación a, bueno, la confianza de las partes implicadas. Yo el entorno regulatorio lo veo como una gran oportunidad, sin duda. Pero para que sea una oportunidad, por supuesto, tienes que adelantarte a él, al marco regulatorio. Hay cosas que se pueden ver como actividades angulares que se hacen, pero tenemos que llegar al punto en el que esa evidencia regulatoria se introduzca dentro de la organización y que forme parte del día a día de la organización. Y posiblemente el friki de los datos de la sala, pues bueno, tenga mucho trabajo con eso, porque bueno, los datos son muy importantes y dependes de ellos, necesitas que te respalden. Y a veces tenemos que analizar los datos de forma retrospectiva. Como un borracho utiliza una lámpara, ¿no? O un poste de la luz de la calle para sostenerse, pues tenemos que utilizar los datos de la misma manera. ¿Cuáles son los datos que necesitamos en una organización para poder cumplir con ese marco regulatorio cuando llegue? Porque parte de la evidencia es que incluso en ESG, que es algo de lo que hablamos mucho, ¿cómo se va a informar y notificar todo eso? ¿Cómo impactan los sistemas en nuestra capacidad de gestionar nuestros propios datos y cómo los seres humanos impactan en nuestra capacidad de gestionar nuestros propios datos? Porque una de las dificultades
que tuvimos fue tratar de crear ese hilo dorado, ¿no?, entre los datos y el personal de primera línea, hacer esa conexión entre la justificación entre tener buenos datos y datos robustos y todo el trabajo que se hace en la primera línea de trabajo. Pensar en cómo el ser humano interactúa con los datos y cómo ellos pueden comprometer los datos con respecto a su notificación también y su información. Así que bueno, sí, esos serían las oportunidades principales que yo creo existen dentro de nuestros sistemas. Que no os dé miedo la normativa, es algo fantástico siempre y cuando esté y forme parte de lo que hacéis a diario, ¿eh? Es algo como central para muchas personas, especialmente cuando vienes del tercer sector, pues bueno, tenemos esa mentalidad de que podría ser algo que no es precisamente positivo, pero está muy conectado con lo que hacemos y la capacidad de poder introducir a más y más personas en entornos seguros. Sí, muchísimas gracias por eso. Y creo que tanto en la intervención de Nuria como en la tuya hemos visto algo que es muy importante y algo también que debe ser enfatizado de esta conversación con organizaciones sin ánimo de lucro. Hablamos de tener acceso a mercados financieros e inmediatamente ahora hablamos de las personas. Hablamos de datos e inmediatamente hablamos de personas. Creo que se trata de un elemento crítico y también un valor guía que debe pues alumbrarnos el camino. Ahora que hablabas del poste de la luz, la verdad es que es algo importante a tener en cuenta. Bien, la misma pregunta para ti en cuanto a retos y oportunidades. ¿Qué es lo que enfatizarías en cuanto al marco legal en las realidades catalana y españolas y el papel de las instituciones públicas más como facilitadores que como actores líderes en el levantamiento fuerte de peso? Bueno, creo que luego me centraré en los retos. Creo que después me centraré en los retos de financiación y también hablaremos de datos porque creo que es otro punto importante relacionado también con la importancia de las alianzas. Pero en este punto me gustaría daros un marco concreto del marco jurídico en España. Creo que puede dar una visión general nacional y saber, quizá puede hablar más de los gobiernos regionales y su papel. Para aquellos de vosotros que no sois de aquí, en España, debemos decir y comentar que España tiene 3 niveles distintos, el nacional, el regional y el local de gestión. Y bueno, hay muchas políticas que tienen que ser coordinadas, pero la política de vivienda ha sido asignada a los gobiernos locales. Pero a escala nacional, hasta hace muy poquito, como ha dicho Natalia, no teníamos una legislación de vivienda. Se aprobó hace menos de un mes. Nuestra primera ley de derecho a la vivienda y estoy de acuerdo con Natalia, ¿no? ¿Por qué te llamamos todos Natalia? Vamos a ver, no sé por qué. Hola Natalia, ¿qué tal? Bueno. Aparte de los retos que tenemos dentro de este marco jurídico, me gustaría reconocer también el apoyo que da a la stock de vivienda social que tiene que ser desarrollado por las organizaciones del tercer sector. Y también reconoce el papel del tercer sector en la economía social en el desarrollo o la provisión de vivienda social, de nuevo asequible, con incentivos y estos nuevos conceptos que se están introduciendo ahora en la ley. Sin embargo, sigue siendo difícil evaluar cómo va a desarrollarse, dado que la implementación sigue en curso. Me gustaría también hablar de las oportunidades del programa 6. Este programa proporciona financiación para compradores de vivienda hasta un 60% con el compromiso de alquilar a un precio máximo durante por lo menos 5 años a una población vulnerable. Y los beneficiarios potenciales son las administraciones públicas y también las organizaciones sin ánimo de lucro
y las entidades de economía social y solidaria. Esto se considera también una herramienta de financiación, pero tiene que estar implementada en los gobiernos regionales. Ellos deben de forma explícita establecer que las organizaciones sin ánimo de lucro deben ser beneficiarios o pueden serlo. Solo da el marco y nos da esa oportunidad. Y Provivienda ya ha firmado un acuerdo con el gobierno de las Islas Canarias, por ejemplo, que incluye 76 unidades o 76 viviendas, pero podría ser una forma de vivienda social para el tercer sector, pero debemos complementar esta herramienta con apoyo financiero para todas las administraciones competentes. Además de esto, como he dicho antes, el papel de los gobiernos regionales es clave en el desarrollo de marcos regulatorios para la vivienda y en este aspecto creo que Cataluña es un buen ejemplo para las posibilidades de que este tipo de apoyo nos da a todos. Así que, bueno, Xavier quizá pueda proporcionar más información sobre esto. Gracias. ¿Funciona ahora? Sí. Bueno. Tenemos estos 3 niveles y es muy complejo gestionar estos 3 niveles de administración. Pero en Cataluña tenemos nuestra propia normativa, pero una porción significativa del presupuesto proviene del Gobierno nacional. Esto crea muchos problemas porque muchas veces el Gobierno central decide poner el dinero en diferentes líneas y no las líneas que los gobiernos regionales deciden. Y esto precisa más coordinación y provoca estos problemas. Algunos ejemplos que se aprobaron en Cataluña que ayudarán a la vivienda social a través de organizaciones sin ánimo de lucro el año pasado. Bueno, para nosotros es muy interesante, para nosotros es una oportunidad, pero puede ser un gran cambio, aunque lo veremos en los próximos años. En primer lugar, hay pequeñas regulaciones por promotores sociales, pero no está conectado con la gestión, solo que las organizaciones tienen el derecho de recibir terreno público. Pero solo dicen, vale, pues tienes el derecho y después de eso solo debes seguir la limitación de precios. Pero no se menciona la gestión y creo que lo que tú mencionas es muy interesante porque este será otro paso. Como decís, vuestro certificado no es público, es voluntario, pero puede ser un primer paso relacionado con lo que podemos hacer en el futuro. Y la posibilidad de transferir ciertos fondos pues para la restauración, para la construcción, porque muchas veces no nos dejan. Las empresas privadas vienen, pagan más dinero o te dicen que no es posible. Así que, bueno, creo que es algo bueno que en otras partes de España pues no tengan eso. Los subsidios, las ayudas para el desarrollo, esto es algo muy bueno. Hace unas semanas se abrió una nueva línea. El derecho de, bueno, después de la crisis financiera, los bancos cogieron cientos de miles de millones de apartamentos y vendieron a veces con precios muy baratos y ahora tenemos el derecho a la compra por ese mismo precio. La organización, por ejemplo, de Cohabitac no compra mucho, pero ha comprado más de 500 de estas viviendas. Y bueno, pues los subsidios, los préstamos y para comprar estas viviendas. Y esto nos ayuda porque antes teníamos que ir al banco normal, pagar el precio del mercado y ahora pues tenemos tipos de interés con subsidio y también ayuda a la vivienda social e inclusiva. No es mucho, pero lo tenemos en Xarxa Habitatge Inclusio y las administraciones deben entender que la gestión no es gratuita. Si no tenemos excesos, pues tenemos que gestionar bien, o no, si no tenemos excedente, tenemos que hacer lo posible por tener un buen trabajo. Y a veces la administración pública no sabe cuánto cuesta gestionar. Aquí en España no lo saben. Pagan y pagan y pagan, pero no saben. Y siempre cuando se lo decimos
nos dicen siempre pedís más dinero y es que les decimos, bueno, vale, pero es que no trabajamos gratis, ¿me entiendes? Bueno, podríamos ser voluntarios, pero es que no lo somos profesionales y nuestro trabajo es muy bueno. Y por ese motivo necesitamos la involucración, ya lo he dicho antes, pero necesitamos involucración y coordinación de todos los niveles de la administración pública para crear un marco efectivo que promueva el desarrollo de una stock de vivienda social relevante. Si no tenemos esto, no podemos hacerlo. Muchas gracias. Creo que eso es precisamente el sexto elemento crítico que podríamos extraer de la conversación, la necesidad de tener un gobierno multinivel efectivo que ayude a tener un marco legal efectivo. No se trata únicamente de tener un marco legal, sino de ser muy claros acerca de qué resultados tiene que facilitar este marco jurídico. La verdad es que me da pena decirlo, pero nos queda muy poquito tiempo. Así que bueno, sorpresa. Sugiero que pasemos al tercer bloque de diálogo y lo que voy a hacer es hacer 2 preguntas finales porque es que nos quedan 15 minutos, así que no voy a dirigir las preguntas a ninguno de vosotros, pero si queréis responder, pues levantad la mano y os pasaré el micrófono. Bien. El tercer bloque de diálogo es acerca de cómo escalar todo el trabajo que están haciendo las asociaciones en el terreno, alianzas, estrategias. Y bueno, podríamos volver a la noción que mencionaba Nuria, la idea de gestionar para tener el apoyo de las políticas y cuáles son los retos. Quizá hay algunas oportunidades aquí. ¿Os gustaría compartir 1 o 2 experiencias concretas de estrategias o alianzas que os han ayudado a escalar iniciativas concretas o proyectos o líneas de trabajo específicos? Iba a decir, tú que no tienes vergüenza. Bueno, yo tengo muchísima vergüenza y en inglés todavía más, pero bueno. Cohabitac, por ejemplo, es un buen ejemplo para nosotros porque ahora somos más fuertes y ahora hablamos con Provivienda y otras organizaciones para intentar pues crecer por todo el país. Por ejemplo, estamos conectados con el tercer sector. Hay una gran organización aquí en Cataluña, la Junta del Tercer Sector, el Consejo del Tercer Sector, que es casi pues una organización social de organizaciones sociales. Hay más de 3.000. Y hace unos años Cohabitac no estaba conectado con este sector social o el tercer sector, pero ahora somos miembros de ese tercer sector y ahora hacemos más defensa y promoción, estamos más juntos y creo que es algo grande e importante. Por ejemplo, hay otras cosas pequeñas que hacemos. Hacemos joint ventures o empresas conjuntas para desarrollar, pues para fiscalidad o, bueno, ahora mismo no hablamos de fiscalidad, pero lo hacemos mucho. Y tenemos mucha confianza con los socios y colaboradores porque hacemos negocios en conjunto y tenemos que tener mucha confianza con nuestros socios de las empresas conjuntas. Otro de las fundaciones de Cohabitac ofrece viviendas a otras organizaciones sociales que no son de vivienda social, pero que necesitan estas viviendas para hacer su trabajo. Sí. Siempre tiene que haber apartamentos para el trabajo, por ejemplo, de los proyectos de inclusión en estas organizaciones sociales. Me gustaría seguir con la línea que mencionaba Xavier. Provivienda, desde su origen, trabaja con otras entidades también para desarrollar ciertos programas. Como ya os lo he dicho, lo hacíamos desde el principio y ha sido en alianza con organizaciones sin ánimo de lucro y con el tercer sector. Por ejemplo, ya os he hablado de el programa Housing First que trajimos a España
con otra organización, Arcarsi, y nos permitió traer el modelo e intentar construir todo el abordaje necesario en el territorio y desarrollar el programa. Y la verdad es que está escalando muchísimo ahora. Y también participamos Bueno, como ya ha dicho Xavier, hay algunas organizaciones en Cohabitac que son proveedores de otras entidades y organizaciones dentro del mundo sin ánimo de lucro. Y, bueno, Provivienda lo ha estado haciendo casi desde el principio, gestionando viviendas, especializándose en la relación con los propietarios de las viviendas, con la comunidad, con las asociaciones de propietarios, con la comunidad del vecindario, las familias, y haciendo esta conexión entre todas estas partes distintas, ¿no? Y trabajando en coordinación también con los técnicos de otras entidades. También formamos parte de otras redes internacionales como IEPN, FEANZA, y tomando un ejemplo de Cohabitac, como ya os hemos dicho en la presentación, estamos desarrollando... Voy a ver cuál es el nombre en inglés, pero bueno, este nuevo proyecto en Provivienda que se llama Alliances for Affordable Housing for Non-Profit, financiado por el ministro de Derechos Sociales y la Agenda 2030, y tratamos de impulsar esta red a escala nacional más allá de Cataluña, tratando de conectar con otras organizaciones. Aquí en Cataluña estáis muy bien desarrollados, pero queremos impulsar esta red por todo el territorio nacional y tratar de trabajar conjuntamente por una hoja de ruta que nos permita defender y promover todos los aspectos mencionados en esta sesión. Bien, muchísimas gracias. Voy a ir directamente a este lado del panel y voy a preguntarte si te gustaría compartir algunas experiencias concretas con alianzas. Sí, la asociación es algo totalmente clave para poder garantizar la provisión. Somos miembros del Consejo Irlandés de Vivienda Social. Nuestro CEO forma parte de la Comisión de Vivienda, que analiza aspectos de propiedad, estándares, calidad de vida, y miembros también de la Federación Europea de Vivienda y una red para todos los profesionales irlandeses para que puedan compartir aprendizajes y asegurándonos de que, bueno, todos tenemos los mismos retos al final, así que, bueno, pues lo peor que podemos hacer es poner todo nuestro trabajo en silos y hacerlo solos. Está muy bien llegar a las asociaciones. Y bueno, hay una que se llama Energy Cloud que contribuye a reunir a diferentes proveedores energéticos, incluso proveedores de Internet, y hay 75 millones de libras de, por ejemplo, aire, de energía eólica que proviene pues de turbinas que proporcionamos a diferentes viviendas sociales y también depósitos llenos de agua. No os puedo explicar cómo funciona todo esto, pero hay un dispositivo que se introduce en sus calentadores y por la mañana reciben un mensaje de texto que les dice que ya tienen pues su depósito gratuito de agua caliente, por ejemplo, ¿no? Y participan estas organizaciones también en los proyectos. Cualquier nueva vivienda pues se incluye dentro de este mismo proyecto y tiene este mismo depósito de agua que estaba mencionado. Así que la innovación también es algo clave. Bien, siendo la última, no voy a repetirme porque ya creo que tenéis buenas prácticas aquí, pero sí que me gustaría subrayar esta necesidad de tener una voz única en el sector que permita al sector de las organizaciones sin ánimo de lucro a que participen en el diseño y la promoción de las políticas. Crear sinergias también es clave, la colaboración para crear
directrices, compartir conocimiento, poner en práctica las mejores prácticas. Y habiendo mencionado esto, pero, por ejemplo, en cuanto a la asignación de viviendas o intercambio de inquilinos entre entidades, que es un modelo que se está llevando a cabo en Inglaterra, porque a veces los inquilinos sociales no se mueven porque tienen miedo de perder su derecho al acceso a la vivienda, así que no se trasladan, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Así que me gustaría acabar enfatizando la importancia del papel del sector de las organizaciones sin ánimo de lucro en el sentido, y citando al profesor Mullins, que ya le he mencionado antes, porque dijo que las asociaciones de vivienda pueden considerarse como el tío lejano del sector voluntario, un sector que ha crecido mucho más grande, ha conseguido una independencia financiera, pero en ese sentido me gustaría coger un abordaje ascendente y hablar del mundo de la vivienda como un derecho social relacionado con la dignidad, con la libertad. Y en este sentido, por supuesto, si la persona no puede proporcionarse a sí mismo o a sí misma eso, o a su familia, y lo hemos visto con la crisis económica, si la familia o la persona o la red no puede proporcionarlo tampoco, entonces acudimos a la comunidad. ¿Y a quién encontramos en la comunidad? Pues bueno, encontramos a esas organizaciones. Ese tercer sector voluntario ahora son más pequeños, pero pueden crecer. Y en ese sentido creo que el empoderamiento de la comunidad está ahí. Y el sector de organizaciones sin ánimo de lucro tiene un gran papel, por supuesto, como un último recurso del principio de subsidiariedad que hemos mencionado. Y no únicamente para garantizar esos estándares mínimos de calidad, sino también para asignar los recursos públicos, no a dedo, sino siguiendo o otorgando cierta competitividad al sector, pero esas entidades y organizaciones tienen sus propias dinámicas operativas y, observan la comunidad y eso es importante. Y una idea que se ha mencionado antes, creo que lo ha mencionado Steve, es que no os dé miedo la normativa. Es cierto que la clave es encontrar el equilibrio entre el control público y la libertad de acción de esas entidades, o dónde encontrarla. Bien, muchas gracias a todos vosotros y muchísimas gracias a todos los asistentes. Quiero mencionar brevemente que las preguntas que habéis publicado, no hemos tenido tiempo suficiente para que los panelistas las respondan, pero como he dicho al principio, tanto Provivienda como Cohabitat responderán a esas preguntas, reunirán las preguntas para todos los miembros del panel y publicarán las respuestas en sus páginas web, así que poneos en contacto con nosotros cuando nos veáis estos días para continuar y seguir con la conversación. No puedo añadir ya nada más al debate porque creo que ha sido un debate muy enriquecedor. Espero que todos vosotros lo hayáis disfrutado tanto como yo y muy brevemente quiero dar una visión general de los elementos clave. Primero, hablar de la gestión de la vivienda social. Segundo, la necesidad de aprender los unos de los otros en la base de solidaridad. En tercer lugar, la necesidad de poner las necesidades de las personas al centro y hacer que formen parte del diseño y la implementación de las soluciones de vivienda y los diferentes modelos para la provisión de vivienda social y asequible. En tercer lugar, hablar de confianza. Dar sustancia a cómo hablamos de la confianza, del marco normativo, de la evidencia, datos basados en la evidencia y su legislación vinculados con las necesidades de las personas. En quinto lugar, hablar de gobierno multinivel. Y por último, creo que tenemos que añadir un último elemento que yo creo que Steve lo ha dicho de forma muy potente y agradable, es que, la innovación que viene como producto derivado de la vivienda social. Espero que podamos forjar en el futuro y durante esta sesión. Gracias a todos, gracias a los organizadores del festival, miembros del panel, asistentes. Que tengáis un buen día.